Expertos en la mecánica, mi nombre es Nelson Ojeda de soloparamecánicos.com, tu canal en tecnología automotriz. Hoy vamos a explicarles un video donde mostraremos los 3 principales programas para programar o codificar los radios de los automóviles. Así que ven, acompáñame a verlo. Bien, ya estamos aquí. Vamos a mostrarles, como les dije, los 3 principales programas para codificar las radios de los autos. Es muy común que a veces ocurre que le sacan la batería del auto o hicieron un trabajo con el vehículo o le sacaron el radio y generalmente te pide un código para desbloquear la decodificación del mismo radio del auto. Eso generalmente te viene un sticker donde te viene toda esa información cuando la persona compra su vehículo, inclusive también te viene en el manual, pero a veces eso se pierde y es ahí donde entra el mecánico automotriz, porque viene la persona, el dueño del auto, y va al mecánico a decirle que por favor se lo solucione. Hay algunos escáneres que sí hacen eso y te hacen la codificación del mismo radio y te lo emparejan o lo sincronizan con la computadora sin ningún problema, pero hay otros escáneres que no. Eso hace que muchas veces el mecánico deba decirle al dueño del vehículo que debe ir a un concesionario, dejando de ofrecerle ese servicio a esa persona por no tener las herramientas. Y hoy precisamente es lo que quiero mostrarles. Tenemos 3 herramientas, 2 herramientas online y una herramienta que la pueden utilizar desde su PC. Es un programa para ver la codificación de las marcas de los diferentes radios de las diferentes marcas de los vehículos. Vamos a empezar entonces con la primera página online. Bien, la primera página online es esta, se llama Car Radio Codes. La página es un poco difícil, se llama ibgsoft.com. Esta página es la que anteriormente, no sé si ustedes se recordarán, el programa que se llama el CRUC. Este programa se utilizó muchas veces, hace mucho tiempo, hace 5 o 6 años, donde la persona instalaba el programa en su computadora y te daba todas las codificaciones de los radios. Esta gente cambió la metodología. Ahora, como casi la mayoría de las principales empresas que trabajan a nivel de automotriz pasaron a nivel de páginas online, ya se dejaron de hacer instalaciones para PC, ¿ok? Entonces fíjate que esta gente tiene mucho tiempo en el mercado, son confiables, perfectamente confiables. Usted puede hacer una compra con ellos directamente y ellos le van a dar toda la información. Son uno de los líderes en usando este tipo de programas, ¿ok? Vamos a probar primero, que aquí tienen su menú. Vamos a buscar por ejemplo el Alfa Romeo. Fíjate que el Alfa Romeo te pregunta la manufactura. Vamos a ver la manufactura de qué, del radio, del reproductor, ¿ok? Vamos a suponer que es un reproductor es Bosch y nos pide el modelo y nos indica toda esta cantidad de modelos. Vamos a suponer que es un Alfa 939, y aquí nos indica que seleccionamos el número de partes para este dispositivo, y aquí donde esta gente nos indica en una fotografía donde nos muestra el reproductor. Así, de esta manera usted lo puede visualizar si es el que usted tiene. Te indica cómo extraerlo, cómo sacar el número de parte, el número del serial, que es el que debemos colocar en este campo para luego nosotros indicar el email que le vamos a enviar, ¿ok? A partir de allí nos sale un precio. Fíjate que aquí el precio que están cobrando esta gente es $7 por este código de activación o el serial number de activación por cada marca para este caso, ¿ok? Es una empresa certificada, uno de los líderes, y es ampliamente recomendada. Te dan la información fidedigna para que ustedes puedan solucionar su problema. Esto lo pueden utilizar tanto los mecánicos automotrices, tanto como los dueños de sus autos. Pueden ir a comprar su número de serial en caso de que no logren solucionar de otra forma, ¿ok? Son $7, es una página bastante sencilla. Les dejo el link en la descripción de la página y aquí ya ustedes lo pueden ver desde mi computadora cómo funciona el programa. Por cierto, también queríamos hacerle una recomendación, una review que hicimos la semana pasada acerca del Mitchell On Demand, la versión online. Es el Mitchell Pro Demand. Si deseas verlo y aún no lo has visto y te quieres enterar de todo lo nuevo que trae ese programa, lo puedes ver aquí en este enlace, ¿ok?
Bien, vamos a ver entonces cuál es la segunda página o banco de datos de códigos, y atención, es la siguiente. Es la página online radioscodes.co.uk. Esta es otra gente que también trabaja con los códigos. Fíjate que ellos tienen un chat en vivo, dicen que cobran por PayPal. Fíjate cómo tienen una página bastante elaborada, trabajada, muy moderna, y fácilmente puedes seleccionar el vehículo, el radio, ¿no? Te piden la marca, vamos a suponer que este es un Audi que estamos buscando. Y fíjate que le pedimos que busque el código. ¿Cómo podemos buscar el código? Y automáticamente, fíjate el precio que nos da, un poco más alto, 14,99. Ok, entonces fíjate donde nos permite buscar el código. Nos indica que le debemos colocar el serial del radio y nos está cobrando 14,99 libras esterlinas. Es un poco más costoso. Recuerden que la primera página que les estuve mostrando está cobrando $7 por código. Esta gente está cobrando el doble, un poquito más del doble, 14,99 libras esterlinas, que inclusive es más costoso que el dólar. Pero bueno, son las opciones que hay. Vamos a buscar el código. ¿De qué forma? Bueno, aquí le da una explicación cómo extraer el reproductor, porque obviamente hay que sacarlo para extraer el código, el serial number, y de esa manera se lo enviamos a esta gente y ellos posteriormente nos lo están enviando a un correo, obviamente luego que paguemos. Estas son las dos opciones online que les estaba mencionando. Pero sí hay otra tercera opción, una opción interesante, porque ustedes la pueden instalar en su computadora y se olvidan de todo esto, aunque obviamente no tiene tanta información o tanta base de datos como estas dos páginas, pero también podría ayudarles a resolver determinadas situaciones en que usted necesita desbloquearle el código del radio del auto. Inclusive muchas veces ocurre que es por producto de la misma manipulación del mecánico que se desconfigura el radio. ¿Cómo hacerlo? Porque hay que entregarle al cliente el auto como es correcto, ¿cierto? Bien, vamos a mostrarle una aplicación para PC, que es la tercera opción. La tercera opción es el FX2K Radio Decoder. Esto es un programa. Usted lo puede instalar en su computadora y te demuestra las marcas de los reproductores Becker, Blackout, la serie Ford A, L y C series, la línea Hyundai Calculator, la Volvo, todo lo que es Clarion, Daewoo también nos sale. Toda esta información la tenemos aquí en este tipo de programas, donde usted simplemente y muy parecido a las páginas online, usted va a colocar el código del serial y ahí estará generando su código de desbloqueo. Por ejemplo, para un Becker, usted coloca su número de serie, el serial number. El serial number representa, como les dije anteriormente, en la parte posterior o la parte de detrás del reproductor. Ahí usted coloca el serial y le dice que le calcule el código de desbloqueo. De esta manera, estos son los tres principales programas que hay. Como les dije, los dos primeros son páginas online, se los dejo en la descripción. Y con respecto al radio FX2K, cualquier pregunta que si desean obtenerlo, pues escríbanos a ami@soloparamecanicos.com y nosotros con gusto le haremos toda la información que ustedes requieran. Si aún no han visto, también queremos hacerle una excelente recomendación de otro programa que estuvimos hablando recientemente acerca de un combo tripack que estamos ofreciendo de oferta en todo este mes. Lo puedes ver aquí en este enlace, así que no te lo pierdas, la oferta del combo tripack. Así que esto es todo y bueno, nos vemos la próxima semana. Bien, hemos llegado al final de este video. Si te fue de utilidad, por favor compártelo y dale me gusta. Adicional, si tienes alguna pregunta, por favor déjala en los comentarios y con gusto te responderé. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para recibir todo lo nuevo en tecnología automotriz aquí en Solo para Mecánicos.